Hola. En el, en el video anterior, ahora de vuelta al flujo, lo que con un análisis en términos de velocidades, o sea, de magnitud del coeficiente de difusión turbulenta versus el coeficiente de difusión molecular, llegamos a que si nos acercamos a una condición de borde, que podría ser los sedimentos o el suelo, o incluso la superficie libre de lo que sea que estemos trabajando, vamos a tener, es usual encontrar perfiles de concentración como los que se ven acá, ¿ya? Donde se ve que hay una concentración C0, ¿ya? Tenemos una concentración que la llamamos C infinito, que sería la concentración que se tiene fuera de todo esto que está ocurriendo bien cerquita del borde. Esto de acá es del orden de milímetros, ¿ya? O sea, son cosas que ocurren realmente en distancias muy chicas, que son las que me explicarían el flujo hacia abajo. En este caso acá tenemos un flujo que va hacia abajo, ¿ya? Y nosotros teníamos que este flujo de acá en general va a ser igual a menos epsilon z más el coeficiente de difusión por dca de z, donde o bien le entregamos una forma para poder escribir el coeficiente de difusión turbulenta, o bien evaluamos este flujo, lo podemos evaluar en z igual a 0, donde el coeficiente de difusión turbulenta es 0, de manera tal de que esto de acá queda menos d por dc a dz evaluado en z igual a 0, ¿ya? Y siguiendo esta idea de acá, es que uno extrapola la pendiente cuando está evaluando en z igual a 0 y la hace cruzar con el valor de esta concentración en infinito, que sería la concentración que uno tiene fuera, y aquí aparece la definición o una manera para poder definir el espesor de la subcapa difusiva, ¿ya? Que voy a colocar un D, el espesor de la subcapa difusiva, ¿ya? Y con esta definición podemos encontrar entonces que el flujo va a ser igual a menos D dividido por delta B por la diferencia de concentraciones, que sería C infinito menos C0 y nada, ¿ya? Y aquí definimos entonces la velocidad de referencia, que sería B menos K sub T por C infinito menos C0, donde cada vez que estamos en presencia de un flujo hacia o desde una interfaz, ese flujo lo podemos escribir como la diferencia de concentraciones en la interfaz y la concentración que yo voy a tener en el fluido, lejos de la capa límite, pero este concepto de lejos es igual, cuando estamos hablando de la concentración en el fluido es aquí, ¿ya? Que sería el C infinito menos C0, y la proporcionalidad se conoce como la velocidad de transferencia, que depende del flujo, ¿ya? Y del material que nosotros estamos trabajando. Entonces, K sub T, propiedad del flujo y del compuesto que estamos estudiando, ¿ya? Para poder entender un poco, hay diferentes modelos. Cuando estamos hablando de propiedad del flujo, quiere decir de que ustedes pueden buscar y van a encontrar una cantidad enorme de relaciones para poder calcular esta velocidad de transferencia o los espesores de la subcapa difusiva, dependiendo de todos los flujos que se pueden dar. Océano, ríos, superficie lisa, superficie rugosa, superficie libre, que va, o sea, todas las cosas que eventualmente se podría estar ocurriendo, soplando por el viento, oleaje, etc., ¿ya? Pero en general, lo que hay detrás de los análisis, puede hacer un análisis que, voy a repetir que el análisis que está en el apunte, que es para, más bien un canal, donde uno tiene
canal escurriendo sobre un lecho, ¿ya? Y lo que tenemos entonces en esas condiciones, imagínense que tenemos un perfil de velocidades, y vamos a tener un nuevo asterisco, una velocidad de corte que va a estar influenciando la base del canal, ¿ya? ¿Y qué cosas podemos distinguir en esta zona? De que para el caso de agua vamos a tener una subcapa difusiva, viscosa, que va a tener un espesor delta B, y adentro de esta subcapa viscosa vamos a tener nuestra subcapa difusiva, ¿ya? La subcapa viscosa, donde aparecen los esfuerzos de corte, que dice que ya directamente desaparece la viscosidad turbulenta, principalmente, y la subcapa difusiva es como una subregión de esta cosa, de este espesor de la subcapa viscosa. Y en general se puede determinar que el espesor de la subcapa viscosa, digo por el espesor de la subcapa difusiva, es proporcional al número de Smith elevado a 1/3, ¿ya? Donde aquí aparece nuevamente de lo que estamos hablando. Si estamos hablando del oxígeno, vamos a tener una relación. Si estamos hablando del CO2, vamos a tener otra relación, porque los coeficientes de difusión molecular de los compuestos son los que determinan de alguna manera esta relación de los espesores. Esto de acá no es que sea un igual, sino que es como que aproximadamente es como que escala con el número de Smith elevado a 2/3. Entonces, si es que nosotros estamos diciendo esto de acá, podemos decir que el K sub T va a ser igual a el coeficiente de difusión dividido por el espesor de la subcapa difusiva, y esto de acá lo podemos escribir como el coeficiente de difusión dividido por una constante por el espesor de la subcapa viscosa, ¿ya? Por el número de Smith elevado a 1/3. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que necesitamos es decir algún modelo para el espesor de la subcapa viscosa. Y en particular nosotros sabemos que si la pared es lisa, nosotros podemos decir de que el espesor de la subcapa viscosa va a ser igual a, proporcional de alguna manera, a la viscosidad del fluido dividido por el U asterisco. Mientras más fuerte, mientras mayor es el esfuerzo de corte, más delgada son estas zonas, donde dominan los procesos moleculares. Si el esfuerzo de corte es más o menos grueso, se necesita una zona bastante grande, o sea, más o menos poco, se necesita una zona bastante grande, pero a medida que aumenta el esfuerzo de corte se tienen que ir comprimiendo mucho más los gradientes para poder explicar los esfuerzos de corte. Así que, de nuevo, el espesor de la subcapa viscosa es proporcional a la viscosidad dividido por el esfuerzo de corte de U asterisco. Entonces, si juntamos toda esta información, esta es una constante A1, si juntamos toda esta información, vamos a poder llegar a que K sub T es 1 sobre A, otra constante, porque aquí aparece una constante de proporcionalidad, por U asterisco. Y aquí me aparece el número de Smith elevado a menos 2/3. ¿Ya? Entendiendo que el coeficiente, el número de Smith, es igual a la viscosidad dividido por el coeficiente de difusión, donde la viscosidad generalmente es mayor en el caso del agua que los coeficientes de difusión. En el caso del aire, al revés, ¿no? Se tiene que los coeficientes de difusión son mayores que la viscosidad. Así que, pero es una propiedad del fluido y de lo que nosotros estamos transportando. Entonces, en general, como ustedes vieron, o supongo que vieron, este valor de A va entre 10 y 30. ¿Ya? Ahí se puede hacer alguna análisis de sensibilidad. Se tiene que el K sub T depende del flujo y el compuesto transportado. ¿Ya? Estas relaciones elevado a menos 2/3 funcionan para el fondo. Cuando estamos hablando de la superficie libre, hay una relación menos un medio, ¿ya?
pero se mantiene de alguna manera todo, y el U asterisco no necesariamente es el U asterisco del fondo, sino que es la velocidad de corte del viento, por ejemplo, que está soplando sobre la superficie libre. Entonces, en general, siempre se obtienen relaciones donde aparecen, o donde debieran aparecer estas dos variables. Primero, algunas variables que den cuenta del flujo, que puede ser directamente el esfuerzo de corte, o la velocidad de corte, u otras. ¿Ya? Las primeras expresiones que se hicieron hace, no sé, por los años 80, 70, 80 aproximadamente, trataban de relacionar estas velocidades de transferencia directamente con las variables del flujo, velocidad, altura, Reynolds, etc. ¿Ya? Y después con un análisis, cuando apareció tecnología un poco más importante para poder medir este tipo de cosas, ¿ya? Porque este tipo de cosas se comenzaron a medir hace 10, 20 años. Recién para comenzar a medir este tipo de cosas aparecieron análisis un poco más robustos desde el punto de vista conceptual, que permitieron identificar que, por ejemplo, la velocidad de corte es una de las variables relevantes que caracteriza el flujo para poder entender para poder cuantificar los coeficientes de la velocidad de transferencia en los sedimentos. Ya hay experimentos, y esto es solamente uno, pero como les decía, pueden encontrar una cantidad enorme y dependiendo del tipo de régimen, del tipo de escurrimiento que se está analizando. Pero en general, depende del flujo y depende también del compuesto que yo estoy analizando. Eso por el momento. Y seguimos a partir del próximo video. Ahora sí que vamos a entrar a ver qué es lo que pasa con C0. ¿Ya? Tenemos por lo menos bien caracterizado que lo está pasando por el lado del agua o por el lado del aire y tenemos que entrar a ver qué es lo que pasa con C0. Nos vemos. Chao.